Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy les traigo una noticia que de verdad ha causado revuelo en el mundo del espectáculo y creo que no les va a dejar indiferentes. Si les gusta el drama, el romance y las sorpresas, prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es puro oro. Se trata de unas declaraciones que han dejado a muchos con la boca abierta, una confesión que tiene como protagonista a una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, Demet Özdemir. Sí, así como lo oyen. ¿Se acuerdan de esa famosa serie que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, esa historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas? Pues bien, parece que la realidad ha superado a la ficción, o al menos, se le ha acercado mucho. Demet Özdemir, la carismática protagonista de exitosas producciones turcas, ha hecho unas declaraciones que han encendido las redes sociales y los portales de noticias del corazón. Y la frase clave, la que ha resonado con fuerza, es: «Yo también estoy enamorada de ti». ¿Quién dijo esto? ¿A quién se lo dijo? Y lo más importante, ¿qué significa todo esto en el contexto actual de su vida personal y profesional? Vamos a adentrarnos en los detalles, a desentrañar los misterios y a analizar las implicaciones de esta impactante confesión. Antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. No querrán quedarse fuera de ninguna de estas primicias. Ahora sí, vayamos al grano. Demet Özdemir, conocida por su papel en Erkencikus junto a Can Yaman, y más recientemente en Doğu Ev Kaderindir, siempre ha sido una figura pública con una vida privada bastante cuidada, aunque evidentemente rodeada de atención mediática. Sin embargo, en esta ocasión, ha sido ella misma quien ha abierto la puerta a una nueva dimensión de su vida sentimental, o al menos, ha dado pie a una interpretación muy sugerente de sus palabras. La confesión, que ha sido ampliamente difundida, surge en un contexto que muchos ya intuían, pero que ahora cobra una fuerza inusitada. Muchos de ustedes recordarán la intensa química que Demet Özdemir y Can Yaman irradiaban en Erkencikus. Esa conexión en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que miles de fans alrededor del mundo soñaban con que esa relación trascendiera la ficción. Se crearon comunidades enteras dedicadas a la pareja Candem, analizando cada gesto, cada mirada, cada mención. Si bien ambos actores siempre mantuvieron una postura profesional y declararon ser buenos amigos, la especulación nunca cesó. Y ahora, con estas nuevas declaraciones, ese capítulo parece reabrirse de una manera inesperada. La frase en cuestión, «Yo también estoy enamorada de ti», según los informes, fue dicha por Demet Özdemir en respuesta a un comentario o una indirecta previa. El tema es que, aunque la prensa ha intentado vincularla directamente con Can Yaman, la realidad podría ser un poco más compleja o, quizás, incluso más fascinante. Y es que Demet, recientemente ha sido vista en compañía de otras personas, y hay rumores que la ligan sentimentalmente con otras figuras. Pero el peso de la historia, la fuerza del recuerdo de esa pareja icónica, hace que las mentes viajen inevitablemente a Can Yaman. ¿Es posible que haya un giro inesperado en esta historia? Vamos a analizar los diferentes escenarios. Por un lado, la confesión podría ser un guiño directo y sincero hacia Can Yaman. Imaginen la conmoción si esto fuera así. Después de años de rumores y expectativas, confirmar que sus sentimientos eran mutuos y que quizás algo pudo haber florecido entre ellos, pero no se concretó en su momento, sería un acontecimiento de proporciones épicas para los fanáticos. Sería una validación de toda esa energía y esperanza que tantos seguidores volcaron en ellos. Podría ser que tras un tiempo las circunstancias hayan cambiado, las vidas hayan tomado rumbos distintos, pero el sentimiento perdure o resurja. Sin embargo, también debemos considerar la posibilidad de que la frase, aunque pública, esté sacada de contexto o se refiera a otra persona. La vida de Demet Özdemir, como la de cualquier figura pública, está sujeta a interpretaciones y a la voracidad de los medios. Es posible que estas palabras hayan sido dirigidas a alguien más, quizás un nuevo interés amoroso, o incluso un amigo muy cercano con quien tiene un vínculo profundo. Él también en su confesión sugiere que la otra persona ya había expresado sus sentimientos, o al menos había dado señales claras de ellos. Esto nos deja pensando, ¿quién fue el primero en declarar su amor? Si nos centramos en la posibilidad de un nuevo romance, las miradas se dirigen hacia personajes que han sido vistos con ella recientemente.
Sin embargo, hasta ahora, no hay confirmaciones firmes ni declaraciones explícitas por parte de Demet sobre otras relaciones en este preciso momento. Por eso, la conexión con Can Yaman, por más que parezca un capítulo cerrado, sigue siendo la teoría más potente y mediáticamente atractiva. La nostalgia por esa pareja que enamoró a tantos es un motor muy poderoso para la imaginación colectiva. Analicemos la propia naturaleza de las confesiones públicas. Cuando una celebridad hace una declaración de este calibre, generalmente busca generar un impacto, ya sea para aclarar una situación, para cerrar un capítulo o para abrir uno nuevo. Si Demet Özdemir dijo «Yo también estoy enamorada de ti», y esto se ha hecho público, podemos suponer que hay una razón de peso detrás. Podría ser una forma de poner fin a especulaciones, de manera elegante y directa. O por el contrario, podría ser el primer paso para anunciar oficialmente una nueva etapa. La forma en que se ha difundido la noticia también es interesante. Los titulares impactantes, las capturas de pantalla de las supuestas declaraciones, todo apunta a que se busca generar intriga y debate. Y sinceramente lo están logrando. Las redes sociales han explotado con este tema. En Twitter, Instagram, incluso en TikTok, los fans están debatiendo, creando memes, analizando cada detalle de sus últimas publicaciones, buscando pistas. Es un fenómeno fascinante cómo una frase puede reactivar tanto interés y pasión. Para entender mejor la magnitud de esto, debemos recordar el fenómeno de Erkenci-Kuş. Esa serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. La química entre Demet y Can era la piedra angular de su éxito. Ambos actores transmitían una conexión tan genuina, tan real, que muchos espectadores sentían que estaban viendo su propia historia de amor en la pantalla. Esa empatía tan fuerte generó una devoción que trasciende la pantalla. Por eso cualquier noticia relacionada con su vida sentimental, especialmente si evoca esa época, tiene un impacto tan grande. Ahora, ¿qué pasa si esta confesión no es exactamente sobre una relación romántica en curso, sino más bien un sentimiento pasado o una reflexión sobre la intensidad de lo que vivieron? A veces las personas rememoran experiencias y sentimientos con una nostalgia profunda. Decir «yo también estoy enamorada de ti» podría ser una forma de reconocer la importancia de esa conexión, de validar lo que sintió la otra persona, sin que necesariamente implique una relación actual. Es un reconocimiento a un sentimiento poderoso que marcó una etapa de su vida. Otro punto a considerar es la estrategia mediática. Es posible que en un momento en que quizás hay menos noticias jugosas sobre ella, o cuando se busca mantener su nombre en la palestra, una declaración así sea estratégicamente liberada. Las entrevistas son un terreno fértil para este tipo de comentarios, y a veces, las palabras pueden tener un doble o triple sentido para mantener a la audiencia enganchada. Sin embargo, el tono de las noticias sugiere que la confesión ha sido directa y emocional. Si volvemos a la posibilidad de Can Yaman, hay que recordar que él también ha tenido sus altibajos en el amor y ha sido objeto de intensos rumores. Se le ha relacionado con varias figuras, algunas de ellas muy conocidas. Pero su conexión con Demet Özdemir siempre ha tenido un lugar especial en el corazón de los fans. Verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un proyecto futuro, sería un sueño hecho realidad para muchos. Esta confesión, en ese sentido, reabre esa puerta de esperanza. ¿Qué significa esto para Demet Özdemir a nivel personal? Si la confesión es hacia alguien en su vida actual, significa que está abriendo su corazón a una nueva relación, o quizás consolidando una que ya existía pero se mantenía en privado. Para una figura pública, el anuncio de una relación es siempre un paso importante, que inevitablemente atrae la atención de los medios y del público. Si es un sentimiento hacia Can Yaman, podría ser una forma de cerrar un ciclo, de reconocer la fuerza de lo vivido, o incluso de plantar la semilla para algo nuevo. Lo que es innegable es la emoción que genera Demet Özdemir en su público. Su carisma, su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más influyentes. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus declaraciones, es analizado con lupa. Esta confesión, sin duda, es una de las más significativas que ha hecho en mucho tiempo, y por eso ha generado tanto revuelo. Entonces, ¿qué podemos concluir por ahora? La frase «yo también estoy enamorada de ti», dicha por Demet Özdemir, es un misterio apasionante. Las pistas apuntan en varias direcciones, pero la más fuerte y la que más resuena es la conexión con su CEO protagonista de Erkenci-Kuş, Can Yaman. Sin embargo, debemos mantener la mente abierta.
Podría ser un sentimiento hacia alguien completamente nuevo, o incluso una reflexión sobre el pasado. Lo que sí sabemos es que Demet Özdemir sabe cómo mantenernos al filo de la silla, intrigados y expectantes. Y esa es la magia del mundo del espectáculo, ¿verdad? Esa mezcla de realidad y ficción, de vidas públicas y privadas, de rumores y confirmaciones. Nos permite soñar, imaginar y, sobre todo, nos permite conectarnos emocionalmente con las historias y las personas que admiramos. En resumen, hemos explorado la reciente y sorprendente confesión de Demet Özdemir: yo también estoy enamorada de ti. Hemos analizado los posibles destinatarios de estas palabras, considerando la fuerte conexión que muchos fans aún guardan con su relación en pantalla con Can Yaman, así como la posibilidad de un nuevo romance o una reflexión sobre el pasado. Lo que queda claro es el inmenso poder de Demet Özdemir para cautivar a su audiencia y generar un debate apasionado. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿A quién creen ustedes que le dijo Demet Özdemir esas palabras? ¿Creen que hay una posibilidad de que vuelva con Can Yaman? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gusta estar al día de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos para que también se enteren de esta noticia y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta pronto.